días a todos, qué gusto saludarles. Gracias por acompañarnos esta mañana. Bienvenidas y bienvenidos a DPC. Hoy, desafortunadamente, desde anoche ya teníamos la información y ya estamos en condiciones de informar y de confirmar la primera muerte por coronavirus. Se trata de un hombre de 41 años que padecía diabetes, que fue tratado en los últimos días, que habría asistido a un concierto el pasado 3 de marzo en el Palacio de los Deportes y que murió por coronavirus. Es la primera muerte confirmada el día de ayer, lo confirmaron a las 10 de la noche con 46 minutos la Secretaría de Salud y el Gobierno Federal. Así que le vamos a contar los detalles de la situación. Una situación, Rivas, que para muchos es como las películas de catástrofes. O sea, uno ve las escenas de cómo está París, cómo está Madrid, cómo comienzan a estar varias ciudades, ¿no? En Europa, incluso ahora San Francisco y otras ciudades como Chicago en los Estados Unidos de América, comienzan a estar vacías, ¿no? Escenas que, señora, señor, veíamos en películas de catástrofe, que leíamos en novelas distópicas y no eran más que eso, impresionantes ejercicios de ficción. Tú decías, es ficción. La realidad es que ya son realidad. Países en cuarentena, las bolsas cayendo, fronteras selladas, hospitales colapsados, gobiernos haciendo sus mejores esfuerzos para superar esta crisis que va a cambiar nuestra manera de ser en todo. Va a cambiar nuestra manera de ser en salud, nuestra manera de ser en lo económico, en lo psicológico, en lo social, en lo científico. La ciencia cada 12 horas está descubriendo algo nuevo sobre el ADN y el RNA de este virus. Lo científico irá cambiando y hay más campos que irán transformándose sin duda, entre ellos el político. En lo político parece que estamos, y particularmente en México, en dos dimensiones, Cristian. Como de película, además. Como estas dos dimensiones, ¿te acuerdas de las películas donde, incluso hasta de Viruta y Capulina, mi Rivas, que yo creo que son las que más hemos visto, ¿no? Bueno, como empatía a ti, como empatía a ti. No, o sea, había como dos dimensiones. Parece que eso estamos viviendo en México, señora, señor, no sé si esté de acuerdo conmigo. Una dimensión es la que vive el gobierno, que parece que está en una dimensión, en otro mundo, y en la otra dimensión, la ciudadanía. Los ciudadanos hoy en día en México se preocupan, en su mayoría, algunos se lo toman a la ligera, andan tosiendo sin taparse. Saludos, Mijares. ¿Cuántas semanas llevamos diciendo que el codo hacia adentro? ¿No? Años. Pero bueno, muchos que se lo toman a la ligera, pero otros ciudadanos que están atentos a las reacciones de sus gobiernos, siempre exigiendo una reacción con la ciencia en la mano, con la experiencia en la mano, con el conocimiento y la responsabilidad en las manos para tomar decisiones. Ciudadanos que están siendo prudentes, que se están informando, que comienzan a aislarse, a utilizar tapabocas, a cambiar hábitos para prevenir los contagios en México. Y en la otra dimensión, la del gobierno mexicano, en otra dimensión, ahí está dando vueltas en esa otra dimensión, vueltas y vueltas. Un gobierno al que los expertos evaluarán para saber si son verdad las críticas que hemos escuchado en los últimos días, que hemos leído en los últimos días, de su actuación frente al coronavirus, en el sentido de que no han tomado las medidas pertinentes a la velocidad adecuada, que no han sabido leer el instructivo que viene escribiéndonos España desde hace 20 días, Italia desde hace 20 días y China desde hace 3 meses. Ayer, por cierto, por primera vez, China, en la región donde se originó el virus, no registró una sola muerte y un solo contagio en 24 horas. Le vamos a dar la información más adelantito con detalle y con certeza. A pesar de que increíblemente todavía no se declara la fase 2 en México. A pesar
de que nuestros principales socios comerciales, Canadá y Estados Unidos, ya están tomando medidas drásticas, porque los expertos les restregaron en la cara la tardanza ante los contagios y las muertes. El tercer socio del TEMEC, o sea, Canadá ya está tomando medidas, ¿no? Cerró fronteras y todo. Estados Unidos está evaluando hacerlo, pero está tomando medidas drásticas al interior. ¿El tercer socio quién es? México. México sigue en el muy mexicano, calmantes montes, caminantes pintos, ¿no? En otra dimensión, en otra dimensión. Ejemplo de la otra dimensión, la de los ciudadanos. Ciudadanos en San Pedro Garza, los habitantes de ese municipio, que es el municipio más rico del país y que está en Nuevo León, saludos a Nuevo León, han tomado la decisión de reaccionar, de prevenir, de aislarse, de ser precavidos, de evitar el contagio, porque ahí es donde han habido más casos neoleoneses confirmados de coronavirus. Y se han visto escenas, cada vez se repiten más, de calles en San Pedro vacías, en contraste con el gobierno. En la otra dimensión tenemos a integrantes del sector empresarial, por ejemplo, que no han escuchado la estrategia robusta que tendría que estar implementando ya el gobierno federal, más allá del vamos a nuestro paso y con calma, ¿no? Cuando sabemos que nuestra infraestructura en materia de salud en este país está peor que del rábano, insuficiente. Lo hemos preguntado aquí, ¿cuántos respiradores hay? Lo hemos preguntado aquí, ¿cuántas camas especializadas hay? ¿Cómo vamos a colapsar? Porque esto va a colapsar. Colapsó España, colapsó Italia, ¿no? Pues no somos China para construir en pocas horas un hospital. En México las cosas están peor que el rábano en términos del sector salud. ¿Cómo vamos a enfrentar una crisis como la que los expertos estiman viene? Y sobre todo, ¿cómo va a reaccionar en esa dimensión el gobierno? Porque en contraste, las alarmas de los ciudadanos ya están prendidas, ¿eh? Ya están prendidas. Vean 1985, vean el 2017, los dos terremotos. En esos 2 años, la ciudadanía se organizó para reaccionar. No esperó a que le dijeran. Está reaccionando, se está informando y está tomando decisiones. Ayer sucedió algo histórico en el mundo. A pesar de que llevamos 2 semanas de puras cosas históricas, ¿no? O sea, estamos aquí al aire y puras cosas históricas vamos contando, ¿no? Puras cosas históricas vamos contando. Ayer la canciller alemana, Angela Merkel, dio un mensaje a la nación que ya quisiéramos ver aquí. Ella ha sido muy clara, ¿eh? ¿Te acuerdas de aquella vez que dijo, a ver, no nos hagamos, viene una cosa durísima, el 70% de los alemanes nos vamos a contagiar? A ver, ahí está claro, ¿no? Y va a haber muchas muertes. La cosa es cómo vamos a enfrentar esa crisis, dijo entonces Angela Merkel. Ayer dejó en claro que la lucha contra el coronavirus solo tendrá éxito si los alemanes comprenden que este es un reto colectivo, integral, es un reto que nos atañe a todos. Pidió que se cumplan las restricciones impuestas porque esto, y la cito, esto es serio. Tómenlo en serio, dijo ayer Angela Merkel. Y luego vino esto. Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Ich versichere Ihnen, die Bundesregierung tut alles, was sie kann, um die wirtschaftlichen Auswirkungen abzufedern und vor allem um Arbeitsplätze zu bewahren. Wir können und werden alles einsetzen, was es braucht, um unseren Unternehmen und Arbeitnehmern durch diese schwere Prüfung zu helfen. Und alle können sich darauf verlassen, dass die Lebensmittelversorgung jederzeit gesichert ist. Und wenn Regale einen Tag mal leergeräumt sind, so werden sie nachgefüllt. Jedem, der in den Supermärkten unterwegs ist, möchte ich sagen, Vorratshaltung ist sinnvoll, war es im Übrigen immer schon, aber mit Maß. Esto es serio. Desde la Segunda Guerra Mundial no habíamos estado en una situación así. Desde la unificación de las Alemanias no habíamos estado así, dijo la canciller Angela Merkel. Tómenselo en serio. Esa es una dimensión. En la dimensión del gobierno mexicano, en cambio, en México, ayer el presidente sacando escudos protectores, sacando 2 estampitas para que nos cuiden de las crisis.
como escudos protectores. No. Como país, como instituciones, como ciudadanos, como jefe de Estado, como científicos, como medios de comunicación, como funcionarios públicos, como empresarios, como ciudadanos, debemos hacer más ciencia y menos show. Esto es serio. La ciencia es un gran aliado para gobernar a las crisis, porque las crisis se gobiernan. La ciencia, no un escudo protector. Las consecuencias de un país que durante décadas no invirtió en ciencia, las consecuencias de un país que no invirtió en educación, en difusión de esa ciencia, está a la vista. Ahí está. Estamos acostumbrados a que paguen millones de euros, Cristian, millones de dólares, de pesos a futbolistas, con todo respeto, ¿no? Y no a científicos. En el mundo se gasta más en un equipo de fútbol que en una universidad. Se gasta más en un equipo de fútbol. Ahí está el golf, ahí está el tenis, ahí va el básquetbol, fútbol americano, son millones de dólares, de euros. ¿Y en los hospitales? Y ante eso, no hemos dicho ni pío en estas décadas, ni usted ni yo. Por cierto, desde el fin de semana se ha insistido en cuidar a los mayores de 60 o 70 años de edad para evitar que se contagien. Y pensé que para millones de mexicanos que son hijos de esas madres y padres con esas edades, esta es nuestra oportunidad, Cristian, de la venganza. Si tu mamá tiene más de 60 años y quiere salir, prohíbeselo. Prohíbeselo. Que tu mamá llegue y que diga, oye, 60 años, tu mamá 70 años, ahorita vengo. ¿A dónde? ¿A dónde, jefa? Te estoy diciendo que ahorita vengo. No. No y no sales. Oye, pero... No, mamá. Tienes 60 años. Si tuvieras menos, te dejaría salir. Pero tienes 60 años. No, hijo, pero todos en la colonia hacen su vida normal, en la calle, todos en la colonia hacen sus cosas. Ajá, mamá. Y si todos se tiran por la ventana, ¿tú también te tiras? ¿Verdad que no? Pero, hijo, quiero salir. Dije que no. Dije que no. Ya me puse gel. No te has puesto gel antibacterial. A ver, ¿dónde está el gel antibacterial? No sé, hijo, no sé dónde está. Y si lo encuentro yo, jefa, ¿qué te hago? Ya dije que no. Y un no es no. Hijo, pero no es para tanto. Tengo mi estampita de escudo protector. Ya dije que no, pero si quieres, pídele permiso a mi papá. ¿Y tu papá? Como siempre en la historia, ¿no? Tu hijo. Cuídense, por favor. Quédense a ver las historias que les vamos a contar esta mañana. Antes, así amanecieron algunos periódicos. Excelsior. Reducen recursos para epidemias. México gasta poco en prevención. Análisis. Mientras en 2009 el programa de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud gastó 2.159 millones de pesos, este año se le asignaron 533 millones de pesos. Reforma. Al vaso efectivo. Sí reelección. Aprueban diputados de Morena y aliados reglas en su beneficio. Presentan iniciativa. Dispensan trámite y mayoritean. PRI, Acción Nacional y PRD no asisten. Milenio. El primer muerto por COVID-19 en México. Un paciente con diabetes. Coronavirus. Adelantarán pensión de 4 meses para 8 millones de ancianos. Aprueban fondo de 180,000 millones de pesos frente a la contingencia. El Financiero. Pone virus a empresas en cuarentena. Contagio. Suspenden o reducen sus operaciones en México. No cede la tormenta financiera. The New York Times. Estados Unidos busca 500,000 millones de dólares en cheques para contribuyentes. El presidente invoca una ley de guerra para ayudar a los estadounidenses a luchar contra un enemigo invisible. The Washington Post. La Casa Blanca busca estímulo de $1 trillón. Charla sobre el envío de cheques a muchos afectados. Es probable que haya enfrentamientos por rescates para aerolíneas y otras industrias. El País. Felipe VI. Somos una sociedad en pie frente a la adversidad. El rey, en un mensaje al país, pide confianza y energía. Estamos ante una situación nueva y grave. Sánchez anuncia una comisión para analizar los fallos cometidos.
Amanecimos aún en fase 1. Anoche a las 22:46 horas, la Secretaría de Salud Federal informó a través de su cuenta de Twitter que ya falleció la primera persona en México a causa del COVID-19. Detalló que inició sus síntomas el 9 de marzo y padecía diabetes. Además, manifestó sus condolencias a los familiares. Se confirmaron 118 casos en México. El coronavirus ya cobró su primera muerte en México. Un hombre de 41 años que estaba internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y cuya situación se agravó por la diabetes que padecía. La Secretaría de Salud Federal dio a conocer que México superó la barrera de los 100 casos de coronavirus a 21 días de que fuera detectado el primer caso positivo de COVID-19. Se confirmaron 25 contagios durante las últimas 24 horas. El día de hoy tenemos una actualización ya a 118 casos confirmados de la enfermedad de COVID-19. Tenemos además 314 casos todavía sospechosos. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ante la pandemia se va a adelantar el pago de las pensiones a adultos mayores. En medio de la contingencia por el COVID-19, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa del coordinador de Morena, Mario Delgado, para crear un fondo de hasta 180,000 millones de pesos destinados a enfrentar emergencias como la del coronavirus. En Quintana Roo, autoridades del municipio de Benito Juárez decidieron suspender actividades recreativas en parques públicos. También canceló todos los eventos masivos. El gobierno de Jalisco busca alrededor de 400 personas, quienes estuvieron en 2 vuelos hacia Vail, una zona de esquí en Colorado, Estados Unidos, de las cuales varias se encontrarían infectadas de COVID-19. Tenemos que tomarlo en serio. Particularmente necesitamos que este grupo de personas que fueron parte de este viaje entiendan que tienen una altísima probabilidad de haber adquirido este virus y que son hoy un riesgo potencial. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México mantiene sus operaciones, aunque con mayores revisiones. Llegando a México, sí nos hicieron la inspección, muy bien. Las recomendaciones básicas de estarse lavando las manos continuamente, usar el gel antibacterial, traemos gel antibacterial en con nuestras pertenencias y pues bueno, usar el cubrebocas. Un grupo de peruanos quedó varado en la Ciudad de México luego de que sus vuelos fueron cancelados. Acudieron al Consulado General de su país para pedir que les ayuden a regresar. El canciller Marcelo Ebrard confirmó que abordó el tema de la contingencia por COVID-19 con sus homólogos de Canadá y Estados Unidos. Mientras que el presidente Donald Trump impulsará una ley que prohíba temporalmente los cruces no esenciales de la frontera con México debido a la epidemia, incluidos los solicitantes de asilo. Trump también cerró la frontera con Canadá y se comparó como un presidente en tiempos de guerra. In a sense, a wartime president. I mean, that's what we're fighting. We'll be invoking the Defense Production Act just in case we need it. In other words, I think you all know what it is, and it can do a lot of good things. Italia registró 475 muertes por COVID-19 en un día, el mayor número de fallecimientos diarios registrado en cualquier país desde que comenzó la epidemia. Ya cuenta con 35.713 infectados y 2.978 fallecidos. La gravedad de la emergencia sanitaria que vive Italia se refleja en algunas ciudades como Bérgamo, donde el ejército ha puesto a disposición del sector salud sus vehículos blindados para transportar ataúdes de personas fallecidas de COVID-19 y llevarlos directamente a los crematorios. En Venecia, ahora que los ciudadanos están confinados y los canales más limpios, hubo avistamiento de delfines. La UNESCO reveló que la mitad de la población estudiantil mundial no asiste a clases debido a la pandemia. La Organización Internacional del Trabajo calcula la pérdida de casi 25 millones de empleos para fines de año por el COVID-19.
China enviará más de 2 millones de mascarillas a la Unión Europea para luchar contra el nuevo coronavirus. Además, la Comisión Nacional de Salud de ese país reportó que en las últimas 24 horas no se registró un nuevo caso local de coronavirus, aunque verificó 34 contagios importados. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, calificó de enemigo de la humanidad al nuevo coronavirus. Esa es la información más importante hasta el momento, es la información que tenemos en este instante. Hasta este jueves a nivel mundial se reportan más de 215,000 casos confirmados de COVID-19 en 165 países. Ahora vamos a ver el mapa para tener claro cómo se comporta el virus. En el continente asiático, China reportó 81,163 contagios, Irán 17,361, Corea del Sur 8,565, Japón 1,592, Rusia ascendió a 147 personas infectadas. En África, en el continente africano, siguen los casos registrados en Egipto como 196, 116 en Sudáfrica, hay 72 casos en Argelia, 49 en Marruecos, Túnez y Senegal registran 29 y 31 respectivamente. En Europa los casos de COVID-19 se distribuyen así: en Italia 35,713, Suiza 3,028, Alemania 12,327, los Países Bajos tienen 2,056 casos, el Reino Unido 2,642, Francia 9,134 y España 14,769 casos. En América la cosa está así, voy de norte a sur: Canadá 657 casos, Estados Unidos 7,769 casos, México 118 casos, y le voy a contar cómo están distribuidos. De los confirmados hay 24 en la Ciudad de México, que es la entidad que tiene más casos confirmados en el país. Nuevo León tiene 19, Estado de México 10, Puebla 9, Yucatán 8 casos, Querétaro 7 casos, Jalisco 6 casos, pero bueno, estamos atentos a lo que advertía el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sobre este viaje que venía de Bail, estos vuelos charter y estos viajeros que posiblemente estén contagiados. Quintana Roo 6 casos, Guanajuato 4 casos, San Luis Potosí 3, lo mismo Durango, Baja California, Veracruz, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas y Oaxaca tienen 2 casos, y Chiapas, Tabasco, Coahuila, Aguascalientes, Sonora, Colima y Chihuahua tienen 1 caso. No registra ningún caso Hidalgo, ni Michoacán, ni Nayarit, ni Campeche, ni Morelos, ni Baja California Sur, ni Tlaxcala, ni Zacatecas. Sigo: El Salvador 1 caso, Colombia 65 casos, Panamá 109, Costa Rica 50, Colombia 65, Ecuador 111, Brasil 372, Perú 145 casos, Chile 238 y Argentina 79 casos confirmados. En Oceanía, Australia 568, Nueva Zelanda 28 y Guam 5 casos. Esta mañana Hugo López-Gatell, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, habló de los casos en el país. En la situación de México, lo que vemos es que tenemos hasta el momento 118 casos confirmados. Seguimos, como todos los días, estudiando casos sospechosos y se declaran o confirmados o descartados según los resultados del laboratorio. Ayer tuvimos un deceso lamentable, como puede ser cualquier deceso de cualquier persona, y nuestras condolencias para la familia de la persona fallecida. Este es un caso que ilustra exactamente lo que sabemos que va a pasar y, como se ha dicho, que contemplamos desde hace casi 3 meses un escenario claro de lo que va a ocurrir. A partir de ahora le voy a presentar voces de científicos, de especialistas en diversos campos, para que nos cuenten cuál es, a su modo de ver, el dato más relevante en las últimas 24 horas acerca del COVID-19. Esas mentes de científicos y especialistas, ¿qué ven de relevante en las últimas 24 horas en sus campos? Y sobre todo, según ellos, ¿cómo va a cambiar el mundo a partir de ahora? Hoy arrancamos con el doctor Antonio Lascano, miembro del Colegio Nacional e investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México.
que acaba de publicar en la revista Nature, en donde ellos lo que están diciendo es que siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se tiene que enfatizar la cooperación global entre todas las naciones del mundo, entre todos los gobiernos del mundo, pero al mismo tiempo es indispensable que algunos países como los Estados Unidos y el Reino Unido dejen de estar tomando decisiones en secreto. Esto no es trivial y hacen anuncios públicos sobre una serie de medidas antes de publicar la evidencia científica sobre los cuales se están basando esas decisiones. Lo que esto está diciendo nos afecta a todos, pero especialmente a los mexicanos hacia el sur y a los canadienses hacia el norte, porque no solamente el mundo está estrechamente conectado en este momento, sino que además la vecindad que tenemos con Estados Unidos evidentemente nos afecta en las distintas medidas que se tomen. Llevamos en los últimos años, en las últimas décadas, 7 infecciones por coronavirus. COVID es número 7, pero antes estuvo el SARS, estuvo MERS, estuvo el COVID número 2, y hay otras infecciones que estuvieron asociadas con síntomas bastante leves, pero en realidad es muy común, es muy frecuente que ocurran este tipo de cambios, ese tipo de sucesos. Esto ha permitido, el tener la información genética de todas estas epidemias previas, ha permitido hacer análisis muy, muy detallados de dónde salió el COVID-19, cómo ha evolucionado, por qué es tan agresivo. Ahí están las visiones, vamos a comenzar a compartirlas a partir de hoy. Comenzamos con Antonio Lascano. Ayer por la noche regresó a México un primer grupo de al menos 400 mexicanos que estaban varados en Perú desde el lunes pasado, luego de que ese país cerrara sus fronteras por la emergencia sanitaria del COVID-19. Fue bastante complicado, sobre todo porque todavía hay gente en México, de México allá en Perú varados. Este vuelo no pudo llevar a todos. En realidad todavía hay gente, no nada más en Lima, hay gente en Cusco, hay gente en Arequipa, hay gente también en Aguascalientes, que esperamos que los puedan sacar pronto. Con Francisco hablábamos ayer, afortunadamente ya está de vuelta. Quien no tiene la misma suerte es Gilberto Rocha, mexicano varado en Lima, Perú. Gracias, Gilberto, por estar con nosotros esta mañana aquí en DPC. Bienvenido. Gracias a ustedes por interesarse en nuestro caso y darnos seguimiento. No, al contrario, gracias de verdad por tomarme la llamada. Y también está con nosotros, ¿quién está con nosotros? Está con nosotros una mexicana, Daniela Coelho, mexicana en Buenos Aires, Argentina, que no ha podido regresar a México. Daniela, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. A ver, en el primer caso, el caso que tenemos allá en Perú, ¿qué les dicen allá en Perú? ¿Qué le dicen a los mexicanos cuándo regresar, cómo regresar y cómo están viviendo estos días? Bueno, mira, ayer se fue un grupo, como tú lo decías, y hoy a las 10:30 vamos a salir hacia la Embajada de México en Perú. Ellos han manejado listas, pero no nos han querido dar una confirmación. Nos dicen preséntense y les vamos a decir si vuelan o no vuelan. Vamos con incertidumbre, vamos nerviosos, vamos con angustia si nos vamos a subir o no nos vamos a subir. Yo creo que los números que se manejaban al principio de 300 se quedaron muy cortos. Yo calculo por la gente que estamos aquí que habíamos arriba de 900 o 1000 personas. Y todavía hay gente varada en Cusco, en Arequipa y en otros lugares que no se ha podido mover.
y son cientos de personas en esos lugares. Aquí en Lima yo creo que habemos más de 300 esperando podernos ir hoy en el vuelo de Aeroméxico. Bueno, Gilberto, pues ojalá y eso ocurra. De la gente con la que has hablado en estos chats en que están en comunicación los mexicanos, Gilberto, ¿sabes de algún mexicano que tenga confirmado el COVID-19? Ninguno. Justamente anoche estuvimos viendo eso, nadie. Ahora el problema es que nos dicen que en algunos hostales y hoteles donde la gente había conseguido hospedaje, pues ya les están pidiendo que se salgan. De alguna manera como que se está acabando el dinero, va generando mayor problema. Aquí mismo yo estoy en una escuela que me dieron albergue y les urge ya de alguna manera sacarnos. Entiendo que en un momento dado nos convertimos carga para los demás y eso empieza a generar un problema todavía mayor. Yo sí le hago un llamado a la Cancillería para que no se conforme con el vuelo de ayer y de hoy, sino que tramite que mañana y pasado mañana, digo, si tenían capacidad de hacer 3 vuelos diarios, yo creo que por lo menos eso se puede intentar durante 3 días consecutivos para tratar de sacar a toda la gente que hay aquí en Perú. ¿Cuál es tu situación, Daniela Coelho? Te encuentras en Buenos Aires, Argentina. Así es, estamos esperando, nos han cancelado 2 veces el vuelo hacia México. Somos 6 personas son 5 personas las que están conmigo y no tenemos respuesta de cuándo vamos a regresar. ¿A quién has buscado? ¿Estás buscando a qué autoridades? ¿Quiénes te han respondido, Daniela? ¿Y en serio no te han dado ningún plazo para resolver esta situación de los mexicanos allá? Nos hemos estado intentando comunicar con la embajada, no obtuvimos respuesta. Hasta el día de ayer se comunicaron con nosotros para ver cómo estábamos y decirnos que están trabajando en eso, pero no nos saben decir fecha. Nosotros necesitamos regresar. El lunes fuimos al aeropuerto y nos han dicho que el próximo vuelo es posible que salga en 30 días de Aeroméxico. Nosotros no tenemos el presupuesto para estar 30 días más en el país. ¿Qué hacías en Buenos Aires, Daniela? Venía por turismo. Por turismo. ¿Llegaste cuándo y cuándo pensabas regresar? Llegué el jueves 12 de marzo y mi vuelo de salida era el domingo, pero me lo han cancelado. Y para el día de ayer me tenían otro vuelo que iba de Aerolíneas Argentinas hacia Cancún y también lo han cancelado. ¿Cómo describirías tu situación, Daniela? No tuvimos ninguna restricción al momento de entrar al país ni al momento de salir de México. Nos han dicho nada. Nosotros sabíamos de la situación, pero no sabíamos la gravedad. Fue el domingo que explotó todo. Sí. Híjole, se me está perdiendo la comunicación. Daniela nos estaba explicando lo que las autoridades le decían. Finalmente, Gilberto, ¿tú qué hacías en Perú? ¿Qué haces regularmente en Perú? ¿Estabas de vacaciones o más bien...? No, me han puesto como turista. Yo realmente había venido para un asunto de trabajo, un congreso. Nosotros habíamos llegado el miércoles y teníamos que haber regresado ayer. Ese era el boleto que teníamos comprado. No, bueno. Y algo que yo sí quisiera denunciar a través de tu medio, que es tan importante, es que se manejó como un vuelo humanitario el de ayer. Mucha gente quedó varada por una razón. Les cobraron el cambio de fecha a la mayor parte de la gente. Incluso dentro del avión de Interjet se hizo un sondeo y 118 personas declararon haber tenido que pagar, otros tuvieron que comprar el boleto porque habían viajado de México a Perú por Avianca o por Latam, pero al no haber respuesta y los boletos fueron carísimos, arriba de 12,000 pesos. Entonces creo que se tiene que entender, la gente en este momento no tiene dinero para gastar tanto en un boleto que ya tenía previamente pagado y no es justo que ahora la línea vorazmente esté cobrando tanto dinero por un cambio que no tuvo que ver con nuestra voluntad, sino que fue meramente circunstancial. Tienes toda la razón, Gilberto. Permítame mantener el contacto contigo el día de mañana. Ojalá y que ya no tenga que hablar contigo mientras sigas en Perú. Por lo pronto te agradezco, Daniela. También estamos en comunicación. Te reitero lo mismo. Nos quedamos con estos mensajes y estas denuncias que ustedes hacen desde Perú y desde Argentina. Buen día. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias. Más noticias. Es el resumen de Pisa y Corre.
En el municipio de Boca del Río, en Veracruz, policías de la Fuerza Civil fueron atacados por presuntos sicarios. Durante el tiroteo, 3 policías resultaron heridos. Los hombres armados intentaron escapar, por lo que se inició una persecución, la cual terminó en el municipio de Medellín de Bravo, donde 2 sujetos fueron abatidos. Ciudad Juárez, en Chihuahua, se convirtió en un campo de guerra. 2 policías muertos, 3 más lesionados y 3 civiles heridos fue el resultado de al menos 5 ataques contra elementos de la Comisión Estatal de Seguridad. En Chihuahua, un juez federal determinó que Juan Carlos N., alias El Arri, es penalmente responsable del asesinato de la periodista Miroslava Brecht. En marzo de 2017, fue declarado culpable de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja. El juez también determinó que el homicidio de Miroslava está ligado a su labor periodística. Será el próximo 20 de abril cuando se defina la sentencia y la reparación del daño. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el juicio político contra Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, con el cual se busca inhabilitarla por 20 años por presuntos desvíos de recursos de la llamada estafa maestra. Rosario Robles respondió a través de su cuenta de Twitter que no acudirá a comparecer ante el Pleno de San Lázaro en su juicio y aseguró que su acusación es para desviar la atención a los grandes problemas nacionales. El gobierno de China ordenó a corresponsales de los diarios The New York Times, Washington Post y Wall Street Journal que devuelvan sus acreditaciones de prensa en 2 semanas. Esto significa su expulsión del país. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la medida fue adoptada en represalia por la decisión de Washington de reducir el número de chinos autorizados a trabajar para sus medios de comunicación en suelo estadounidense. Pausa y regresamos con más. No se vaya porque vamos a hablar con un italiano, con una italiana y con un español. ¿Cómo están viviendo la cuarentena? El coronavirus avanza y debemos estar bien preparados. Grupo Imagen abre un espacio de información permanente y actualizado sobre el COVID-19 para que sepas cómo hacer frente a esta pandemia, donde podrás conocer los detalles del virus y sus síntomas para que estés preparado adecuadamente y puedas actuar de manera oportuna. Infórmate en excelsior.com.mx. Hashtag Sé Fuerte México. A ver, nos hemos preguntado hacia dónde vamos. Llevamos así varias semanas en este programa contando la experiencia de los países en diversos continentes, particularmente en Asia, por supuesto, y en Europa. Por eso es que hemos decidido hoy hablar con 2 personas que llevan varios días en cuarentena en estos países que la han pasado particularmente duro con el contagio del COVID-19, particularmente duro con las muertes por el contagio del COVID-19. Las medidas han sido extremas, las medidas de los gobiernos han sido muy estrictas con los ciudadanos. En Madrid, España, está Enrique Sotomayor. Enrique, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias a vosotros, Nacho. Y está en Palermo, Italia, Federica Virga. Voy a hacer la charla con ella en italiano. Vamos a escuchar un traductor y luego regreso contigo, mi querido Enrique. Federica, grazie per questo, benvenuta. Hola Federica, bienvenida. Buongiorno Nacho, grazie di avermi ospitata. Buenos días Nacho y gracias por la invitazione. Tu sei giornalista, vero? Tú eres periodista, sì, ¿verdad? Sono giornalista. Da quanti giorni sei in quarantena, Federica? ¿Cuántos días llevas en cuarentena, Federica? Sono in quarantena da lunedì 9 marzo, ormai Estoy en 10 cuarentena giorni. desde lunes 9 de marzo y ya son 10 días. Che si fa? Tu che hai fatto in questa quarantena? ¿Y qué haces en la cuarentena? ¿Qué has hecho en esa cuarentena? In questa quarantena ho lavorato, He trabajado, facendo ovviamente, questo lavoro. porque soy periodista. Lavorando per il tuo lavoro di giornalista. Con chi vivi questa quarantena? ¿Con quién estás viviendo tu cuarentena? Sono con il mio fidanzato. Estoy con mi pareja. Entrambi lavoriamo in smart working, entrambi siamo Ambos a casa. estamos trabajando en smart working. Estamos en la Certo casa. che dopo, non so, 5-10 giorni Sí, es cierto que después de 5 o 10 días di contagio, hay un riesgo c'è in la relazione con de il tuo separación fidanzato con un rischio di separazione o questa cosa, Una separación y questa è una con domanda tu strettamente pareja. scientifica, dopo 5 giorni si attiva Es una pregunta estrictamente l'attività científica. sessuale Es con verdad il fidanzato, que después de Federica. 10 días
aumenta la actividad sexual. ¿Tú vuoi morire? ¿Qué voy en questa ¿Qué está pasando? ¿Quieres morir? ¿O qué está pasando con tu pareja? Siamo vicini alla separazione, sì, Nacho. Estamos juntos a la separación. Nos estamos acercando a la Tra separación. un po' ci separeremo. Creo que falta poco. ¿Tú dici questo? ¿Es vero questo? ¿Tú crees que es verdad? Ovviamente scherzo, però Es broma, es broma. vivere 24 ore su 24 Pero convivir las senza 24 horas uscire, juntos sin poder senza salir, poter vedere la tua famiglia, sin poder ver tu senza familia, poter andare nella tua redazione, è pesante un po' per es tutti. verdaderamente muy pesado para todos. Quali sono i momenti più insopportabili che hai avuto in questa quarantena, Fede? ¿Cuáles son los momentos más insoportables en esa cuarentena? Sono i momenti in cui sono arrivate notizie in tarda serata, ho dovuto riaccendere il Son los PC e mi momentos sono cuando dovuta llegan mettere al las lavoro. noticias en la noche y cuando tengo que trabajar. Quali sono le sanzioni che c'è? Perché yo sé que no puoi camminare ¿Qué fuori, sanciones hay? no Porque puoi sé stare que fuori no di puedes casa, caminar, sé que no puoi puedes stare estar in fuera en strada la perché la casa, polizia sé que no puoi puedes estar fare en la qualche calle porque la sanzione policía te puede con te multar. se tu sei fuori, questo è vero? Sí, es verdad. Non si può uscire da casa se non No puedes per salir de tu casa strettissime necessità, solo por quindi per fare la spesa, necesidad, para ir al súper, para ir a trabajar, smart working, solo para los que no pueden hacer smart working o por temas de salud. Tu hai avuto una necessità di stare fuori, Federica? ¿Tuviste necesidad de salir? Per fortuna no, soltanto per fare la spesa. Ma Afortunadamente no, solo para ir al súper. Moltissimi negozi, moltissimi supermercati si sono organizzati con il servizio Pero a domicilio. afortunadamente en ¿Cuáles son las Palermo sanciones, muchos Federica? supermercados hacen servicio a domicilio. ¿Y cuáles son las sanciones, Federica? Non ho sentito, scusami Nacho. Quali sono le sanzioni? ¿Cuáles son las Le sanciones? sanzioni, beh, si paga 260 euro se ti beccano in mezzo Tienes que alla pagar strada 260 euros senza si te un encuentran reale en la motivo. calle sin una Ovviamente razón. diciamo si rientra nel diritto penale. Y es un tema de derecho penal. Muy bien, Enrique Sotomayor, tú estás en Madrid, en España, Nacho. mi querido Enrique. ¿Cuántos días llevas en cuarentena? ¿Me escuchas, Enrique? No te escuché, Nacho. No, ¿Cuántos no te días escuché. ¿Cuántos días llevas tú en Madrid, España, en cuarentena? En España se decretó la cuarentena el pasado sábado, el 14 de marzo. Por tanto, ya llevamos 5 días. Se habían tomado alguna medida previa de restricciones, pero en cuarentena llevamos 5 días en España. ¿Y con quién estás viviendo la cuarentena? Pues en mi caso me toca con mi mujer, que es italiana, precisamente, y bueno, la estamos viviendo de una manera muy particular, porque además esto implica... ¿Ya se separaron? ¿Ya firmaron el divorcio? Italia, ¿Ya con hablaron vuelos, de la separación y, de por tanto, bienes o tenemos a qué? nuestras familias, cada uno en un sitio, aunque estén en la calle de al lado no podemos ir a verlos, aunque estén en el edificio de al lado no podemos ir a visitarlos, primero por el decreto de la cuarentena y segundo por responsabilidad. La prioridad es que los mayores no se infecten y por tanto la estamos viviendo de una forma muy, muy particular estos 5 días. Ya tenemos conciencia de que la cuarentena va a durar mucho más. Te preguntaba un poco en broma, Enrique, si ya se jalaron de los pelos, si ya firmaron el divorcio, si ya planearon Bueno. la separación de bienes. Y luego un poquito en serio, querido Enrique, ¿cómo se vive en términos sentimentales, en términos psicológicos una cuarentena? Pues circula por ahí una broma por las redes sociales de que tienes que elegir entre salir de la cuarentena con 10 kilos de más, con un embarazo o con un divorcio, ¿no? Y la gente está eligiendo todas las anteriores. Es decir, cualquiera de ellas le valdría. Bromas aparte, la verdad es que ha cambiado la forma de estar en casa. Estamos continuamente comunicados con el resto de nuestros amigos, de nuestros familiares, ahora de una forma mucho más presente, con vídeo en lugar de solo llamadas, solo por voz. Y entonces nos está ocupando un tiempo brutal. Aparte del trabajo desde casa, de Smart Working, que comentaba antes Valentina, aparte de eso, nos está ocupando muchísimo tiempo el hablar con los familiares, el comunicarnos. Por tanto, al final la pareja no se ve tan afectada. A veces nos decimos buenos días y buenas noches.
Enrique, tú escuchabas lo que decía Federica en términos de sanciones, en términos de la manera estricta en que el gobierno está pidiendo la cooperación de los ciudadanos. Enrique, ¿cómo es en España? Aquí está siendo igual. Se ha cerrado todo negocio. Solo pueden abrir las tiendas de alimentación, supermercados, mercados y farmacias en términos generales, aunque hay alguna excepción. Y luego, los centros de producción que sí podrían seguir trabajando presencialmente tienen dificultades porque el llegar al trabajo implica también una serie de normas que hay que cumplir de seguridad para no infectarse unos a otros que hacen que esos centros de producción no estén disponibles. Al final es una cadena que está afectando a la mayoría o a la casi totalidad de los negocios y de las empresas en España, y esto hace que se haya parado la actividad por completo, excepto todo lo que se puede hacer desde casa, empresas que podemos trabajar desde casa los trabajadores, pero que se ven afectados por esos terceros que ya no pueden hacerlo, porque han parado su actividad, no nos piden servicios, no nos piden productos. Enrique, finalmente has visto la situación de España y sabes, porque eres una persona muy informada, eres empresario, sabes lo que está pasando en el mundo y particularmente sabes lo que está pasando en México. ¿Qué nos está diciendo España que no estamos leyendo? España nos está diciendo en términos de negocio que este año 2020 va a tener 2-3 meses menos. Va a ser un año de 10 meses en términos de negocio, además del impacto que va a tener todas las medidas financieras que se están tomando. Y en términos de salud, en términos de sociedad, nos está diciendo que va a haber un cambio de paradigma. Ese cambio de paradigma, a pesar de que solo llevamos 5 días, ya lo estamos sintiendo en España. Ya se habla, ya hay una paciencia inculcada en la población de que esto va a durar, que no van a ser solo 15 días, va a ser una cuarentena de muchas semanas y que todo va a cambiar después. Por tanto, lo que podría deciros hacia México, mi querido México, es que por favor empiecen a tomar medidas, cuídense y empiecen a imitar a esos otros países, que nosotros también cometimos el error de no hacerlo. Finalmente, Federica, ¿tú sabes cuál es la situación a Italia? Federica, ¿tú sabes cuál es la situación en Italia? In México? ¿Y sabes cuál es la situación en México? Quali sono, secondo te, le lezioni che dobbiamo leggere qua a Messico della esperienza italiana? ¿Qué tenemos que tener en consideración de la experiencia italiana aquí en México? Sai Nacho, mi è capitato in questi giorni di intervistare molti en estos días he entrevistado muchos médicos, gente comunque che sta vivendo in prima persona gente que está viviendo en primera persona esta experiencia. Quello che dicono e raccomandano tutti lo que dicen è que di recomiendan restare il più todos possibile a casa, que hay que estar en perché casa. questo tipo di malattia porque si esa contagia con una enfermedad facilità se estrema. contagia con mucha facilidad. Quindi condivido le scelte del governo di aver Creo que lo que decidió el gobierno circoscritto i ha sido movimenti. muy difícil pero muy bueno y hicieron bien en reducir los movimientos de las personas. Perché soltanto credo in questo modo possiamo frenare l'avanzata di questo virus. Solo así podemos parar el avance de ese virus. Certo, Sì. Chiaramente dovremo fare i conti con l'economia, perché Tendremos molte que attività commerciali si hacer sono cuentas fermate. con la e questo è economía, un grande muchas punto actividades interrogativo per comerciales se han tutti noi. parado y por eso es una pregunta para todos nosotros. ¿Qué va a pasar? Perfecto, Federica. Io ho Sì, no, finisci. Adelante, Federica. Ho paura che se questa situazione dovesse durare troppo a lungo, Tengo miedo que molte si esta situación aziende, soprattutto dure quelle más, piccole, non possano sopravvivere. tengo miedo que las empresas chiquitas no Federica, vayan a sobrevivir. grazie Muchas molto, gracias, Federica. per questa conversazione. Gracias por esa conversación. Grazie anche a te, mi querido Enrique. Grazie Gracias, a te Nacho. per avermi ospitato. No, gracias a ustedes, son las experiencias Cuídense en España. mucho, México, cuídense mucho. En eso estamos, hermano. En eso estamos, las experiencias en España, las experiencias en Italia. Y es a lo que, según algunos expertos, según los científicos, los especialistas, es a lo que tendríamos que ir para evitar los contagios. Habrá que pensar cómo vamos a hacer nuestra convivencia en el aislamiento, con quiénes, cómo vamos a cambiar a nivel psicológico y a nivel social para enfrentar el contagio del COVID-19 en México. Más noticias de Pisa y Corra. ¡Ánimo!
El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el gobierno está preparado para hacer frente a la pandemia de coronavirus. Incluso adelantó que ya preparan un plan DN3. Si se requiere, ya se está preparando un plan DN3 con este propósito. Vamos a contar, como siempre lo han hecho, con el apoyo del Ejército, de la Marina, con todo su personal médico, con sus instalaciones. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó que son 25 ya los contagios con sarampión. De los 25, 10 son menores de edad y 15 adultos, de los cuales 11 son reos y 9 están en el reclusorio norte. Las autoridades sanitarias informaron que ya levantaron cercos epidemiológicos en las alcaldías Álvaro Obregón, Gustavo Amadero, Xochimilco, Tláhuac y Tlalpan, además de aplicar más de 10,000 vacunas en los centros penitenciarios. El caso Ayotzinapa podría dar un nuevo giro. Ayer un juez federal ordenó la detención de Tomás Herón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces PGR y del exdirector operativo de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta, por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada y tortura. La Interpol, a solicitud de la Fiscalía General de la República, ya lo busca en más de 190 países. Como parte del operativo Escudo para frenar la propagación del coronavirus, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, inauguró un hospital inflable donde serán atendidos los pacientes contagiados por el COVID-19 que puedan confirmarse en los próximos días. En Bogotá, Colombia, protestaron con cacerolas en rechazo al manejo que el gobierno de Iván Duque le está dando a la epidemia del coronavirus en ese país. Hasta aquí con el programa, se quedan con Sale el Sol y toda la programación en Imagen Televisión mañana en punto de las 8. Por hoy, gracias.